Dios le continúe bendiciendo. Bueno, vamos a tratar de hacer este video no muy rápido. Y en este video invito a todas estas personas, ¿verdad?, que enseñan y promueven el rapto secreto del cual tanto predicó el hermano G. Ávila. Y mire que le digo, hermano. Entonces, los invito a que presten atención. Rapidito voy a hablar, ¿verdad? En Primera de Tesalonicenses, porque el tiempo es oro. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y voy a leer del 13 en adelante, ¿verdad? Este es uno de los pasajes favoritos de los que enseñan y promueven el rapto secreto. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, ese pasaje, la mayoría de los creyentes que creen y promueven el rapto y lo enseñan, es muy conocido, ¿verdad? Y se entiende que el rapto trae resurrección, transformación y arrebatamiento. Dice: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. En las nubes. ¿Dónde están las nubes? En el aire. ¿Qué tan alto, qué tan bajo? No sé. Pero recibiremos al Señor en las nubes. Entonces, vamos al asunto. Sabiendo ya, ¿verdad?, lo del rapto o lo del arrebatamiento, porque estoy hablando como para personas que enseñan, promueven, creen en el rapto secreto. Me acuerdo que mientras yo estudiaba profecía, primero comprendí, ¿verdad?, que sí, que era un rapto secreto. Aunque yo no sabía nada de eso. Simplemente lo iba aprendiendo mientras lo iba escuchando y escuchando y escuchando y escuchando y escuchando. Entonces, cuando comencé a estudiarlo, entonces después me topé con muchos pasajes que hablan de los santos mediante la gran tribulación, luchando con la bestia, todas estas cosas. Y yo dije, pero ven acá, me habían dicho que nos íbamos antes del rapto, que diga que nos íbamos antes de la gran tribulación en el rapto,
del rapto secreto, donde la ropa quedará tendida en el suelo, los carros quedarán sin conductor, los aviones quedarán sin conductor, los trenes quedarán sin conductor, y así sucesivamente. Una película tremenda en mi mente. Entonces, después empiezo a ver en la Biblia que habla de que, pero ven acá, aquí se muestra que la iglesia está en la gran tribulación, luchando con la bestia, y se dice que después de la tribulación de aquellos días, y el cuento, y el cuento, y el cuento. Entonces, ya pues no, yo entendí entonces que lo más adecuado que se veía en la Biblia era que los eventos sucedían después de la gran tribulación. Y esa es la batalla que hay ahora entre los que creen que el rapto es antes de la gran tribulación y los que creen que es durante o después de la gran tribulación. Yo desde ahora le digo que no creo en gran tribulación. Tribulaciones siempre las va a tener el cristiano y las tiene la gente normal, común, tanto ricos como pobres, tanto blancos como negros, tanto la raza que sea. Todos tenemos problemas, tribulaciones y siempre ha habido abuso. Siempre ha habido abuso. Porque no solamente persiguen a cristianos, también persiguen a gente de otras creencias. Es como decir, en los árabes han matado cristianos. Mire, mi hermano, los árabes se matan ellos mismos, entre ellos mismos, por creencias. En África se matan entre ellos mismos por creencias. Y si tú dejas hay veces que veo debates y cosas, y que si tú dejas en un mismo lugar a católicos y protestantes en un de estos, hacen una guerra, una guerrilla. Se tirotean de un lado para otro. Así es la gente. Así es la gente. Y es así. Entonces, el asunto aquí es que una vez le contaba a la abuela de mi esposa sobre algo de... porque no le estaba haciendo unos comentarios a ver cómo ella lo veía. Y ella dijo, déjame llamar a la maestra. Y llamó a una de las maestras de instituto. No voy a decir el nombre. Y ella me dijo, yo le estaba hablando, ¿verdad?, del arrebatamiento o del rapto, según lo conocía antes. Y ella me dijo, no, mira, el rapto de la iglesia está en Apocalipsis 4. Apocalipsis 4, ahí está el rapto de la iglesia. Y yo le dije, bueno, yo no creo que sea ahí, pero ella dijo, sí, es ahí que está el rapto de la iglesia. Entonces lo comenzó a leer. Apocalipsis 4 dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta. Si usted se acuerda, el texto que acabo de leer decía que Jesucristo viene con voz de mando, con voz de trompeta. Entonces dice, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Sube acá. Esa expresión, sube acá, es a lo que ellos le llaman el rapto. Número uno, porque dice que escuchó una voz de trompeta, como de trompeta, y que le dijo, sube acá. El que está contando esto se llama el apóstol Juan. Entonces, el apóstol Juan dice, él es el que está diciendo, después de esto miré. Yo, el apóstol Juan, miré. Y aquí una puerta abierta en el cielo. Vio una puerta abierta. Esa es otra de las señales que ellos entienden, o de la simbología que ellos entienden, que se usa para decir que se abrió la puerta del cielo para el rapto.
Y la primera voz que como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Esos 3 puntos, mira. La puerta abierta en el cielo, la voz de trompeta y el sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Yo le dije a la maestra de instituto, le dije, pero si yo lo que veo es que Juan está hablando de una experiencia que tuvo en ese momento, personal de él, y ahí es donde se le muestra el libro de Apocalipsis. Y ella se molestó y me dijo que si yo sabía entonces para qué la había llamado. Yo le dije, yo no la llamé, la llamó la abuela de mi esposa. Entonces, enganchó el teléfono. Ahora, después, he seguido escuchando estudios sobre el rapto, porque yo escucho, yo estudio, yo presto atención aún a los que no creen como yo, porque si no, ¿cómo voy a saber lo que ellos creen y enseñan? Entonces, aunque ya en las cuestiones del rapto, yo lo sé todo en ese aspecto, y tuve un montón de libros que terminaron en el zafacón. Entonces, esos 3 asuntitos ahí, esos 3 puntos, una puerta abierta en el cielo, una voz como de trompeta y que me dijo, sube acá, ellos entienden que ese es el rapto. Apocalipsis 4. Ahora, cuando hablamos de rapto, que lo acabé de leer ahorita, en 1 Tesalonicenses 4, dice que trae la resurrección, la transformación del cuerpo, que está en 1 Corintios 15, y dice que seremos arrebatados juntamente con ellos. Arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los muertos. Arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los muertos. Porque los muertos van a resucitar. Entonces, estamos hablando de que aquí hay una resurrección. Entonces, 1 Corintios 15 enseña que hay 3 resurrecciones. 1 Corintios 15, 22. Dice 22, 23. Dice que va a haber la resurrección de Jesucristo, que es la fuente de todas. Sin esta, las demás no suceden. Entonces, esta es la fuente de todas. Está la resurrección de Jesucristo. Después dice que después de la resurrección de Jesucristo están las primicias. Las primicias. Entonces, se entiende que las primicias quiere decir lo primero. Lo primero. Entonces, esta resurrección se llama las primicias. Y que hay otra resurrección para los que aman a Cristo en su venida. O sea que hay 1, 2, 3 resurrecciones importantes relacionadas a la escatología de la doctrina de Cristo. ¿Captamos? Entonces, las primicias o la primera resurrección, porque entonces esta sería la segunda resurrección, porque la de Cristo no se cuenta porque es la fuente de nuestras resurrecciones, que sería la primera resurrección, las primicias, y en la segunda venida de Cristo, la segunda resurrección. Eso 1, 2 y 3, como dice el texto. Cristo, las primicias y los que son de Cristo en su venida. Los que aman su venida. Después de ahí no hay más nada.
Pablo ha sido enfático, es un orden. Este será el orden. Cristo, que ya resucitó, porque si no en vana sería nuestra fe. Cristo, las primicias, que según los que apoyan y enseñan el rapto, no ha ocurrido todavía. No ha ocurrido. Y los que son de Cristo en su venida. Esa sería la última resurrección, que sería entonces la segunda. Pero me enseñaron a mí, la maestra se molestó conmigo, siguen diciendo por ahí que el rapto con resurrección es resurrección, transformación y arrebatamiento. Pero los que le llaman a eso el rapto, dice que será en Apocalipsis 4. Los del rapto secreto tenían que ubicar ese rapto de todas formas antes de los eventos. Encontraron este versículo y de ahí sacaron, se les encendió el bombillo y dijeron, vamos a poner el rapto aquí en Apocalipsis 4, ya que usa 3 puntos que les favorece a ellos en cierta forma para enseñar que en Apocalipsis 4 está el rapto de la iglesia. Esos puntos son la puerta abierta, la voz de trompeta y el sube acá. Ahora, si los del rapto entienden que ese es el rapto de la iglesia, vamos ahora a Apocalipsis 20. Acuérdese que el rapto trae resurrección. Resurrección de los muertos en Cristo, según el rapto enseña que los que murieron en Cristo son los que serán resucitados. Nadie más. Entonces, en Apocalipsis capítulo 20, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Lo va entendiendo? Lo estoy poniendo según el rapto lo enseña. Aquí el rapto enseña que en medio de la de esta batalla, en medio de la tribulación, va a haber una primera resurrección. Es lo que acabo de leer, mire. Dice que Satanás, y vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo, una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un tiempo. ¿Lo ve? Y allí es donde dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra. O sea, si es voz de Dios, creyentes en Dios,
que tenían testimonio de Jesús, que guardaban su palabra, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, que se negaron a recibir marcas ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Entiende? O sea que, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Las almas de los decapitados. O sea, este asunto, en esta gran tribulación, está ocurriendo mientras están cortando cabezas. Esta primera resurrección está ocurriendo mientras se están cortando cabezas de personas que guardan el testimonio de Jesús, que guardan la palabra de Dios, que son fieles. Por eso mi pregunta es, ¿cuál es, según Primera de Corintios 15, en el orden de resurrecciones, la de Jesús, la de las primicias y la de los que son de Cristo aman su venida? Al final, son 3. ¿Cuál de estos 2 capítulos muestra la primera resurrección? Entonces, los del rapto, que enseñan, promueven y enseñan el rapto, los que creen, promueven y enseñan el rapto, dicen que el rapto está en Apocalipsis capítulo 4, porque es antes de la gran tribulación de cortar cabezas. Pero cuando leemos Apocalipsis 20, dice que la bestia va a decapitar cristianos, personas que guardan el testimonio de Jesús y guardan su palabra. O sea, la bestia va a decapitar cristianos. Y que es aquí donde ocurre la primera resurrección. Pero los del rapto dicen que la primera resurrección está en Apocalipsis 4, antes de todo lo que aquí se está diciendo. ¿Ve la contradicción? ¿Ve usted la contradicción? He sacado esto nada más que para este punto. Y lo he explicado ya como en 3 o 4 videos. ¿Ve usted? Entonces, la primera resurrección o las primicias de Primera de Corintios 15 son en Apocalipsis capítulo 4 o son en Apocalipsis capítulo 20, donde se están cortando cabezas. Según el texto, dice que la primera resurrección es en Apocalipsis 20. Y aún dice que los otros muertos no volverán a vivir. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que hay otra resurrección al final de los 1000 años. No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Está viendo el asunto. Primero Cristo. Esto es según el rapto. Primero Cristo. Las primicias en Apocalipsis 4. Cuando dice, sube acá.
primera resurrección, que las primicias son la primera resurrección. En Apocalipsis 20 hay una primera resurrección de decapitados, de mártires, y en la misma Biblia te dice que después de 1000 años habrá otra resurrección que serían 4. Y eso no es real, no cuadra con lo que enseña el orden de las resurrecciones, según lo enseña Pablo en 1 Corintios 15. Creo que es el 22 o el 23. Porque si el arrebatamiento es en Apocalipsis capítulo 4, como dicen ellos, es el rapto, que es resurrección de los muertos y transformación. Ellos dicen que es ahí. Pero la Biblia dice que la primera resurrección es Apocalipsis 20. Siendo más a los mártires. Y dice que habrá otra resurrección al final de los 1000 años. O sea que no entiendo. Porque si la persona del rapto que quisiera explicar esto en su forma, no entiendo entonces cómo negaría que en Apocalipsis 4 hay una resurrección, según ellos. Porque si no fuera solo que Cristo viene por los vivos y los muertos se quedan. Pero eso no es lo que ellos dicen. Ellos dicen que será un rapto completo, el full pack. Un rapto completo para los cristianos. Vivos, muertos, todos, vámonos. En Apocalipsis 4. Pero luego la Biblia enseña de que hay una primera resurrección en Apocalipsis 20. Igual, con todos los powers. Resurrección. No transformación de los vivos ni nada. Dice que es primera resurrección. En el 4 dice que es el rapto, que sería resurrección, transformación, todo. En Apocalipsis 20 sería primera resurrección. Y al final del milenio sería los muertos que estuvieron esperando. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y dice, esta es la primera resurrección. O sea, ¿cómo tú del rato puedes explicar eso? Creyente, que enseñas, que apoyas el rapto secreto, no puedes negar de que hay un rapto en Apocalipsis 4, según tú, y que ese rapto conlleva resurrección. Resurrección. Pero la primera resurrección está en Apocalipsis 20, que son las primicias. Entonces, estarías diciendo que ocurre un rapto en Apocalipsis 4 que no está registrado. Tendrías que aceptar que hay un rapto en Apocalipsis 4 que no está registrado. Nada más que en una teoría del rapto. Es una idea. Pero no está registrada en la Biblia. Ni se le conoce como la primera resurrección o primicias. Estoy tratando de no exponer mi punto de vista, lo que yo creo en el asunto, por darle énfasis a lo que creen los del rapto. Porque no habría otra forma cómo salir de esto. Ahora ellos lo ignorarían. Simplemente brincarían la valla. Van a huir de ese asunto.
van a huir, torcer, para tratar de explicar ese asunto. Así que mira, vamos a dejarlo aquí. Dale mente si te están diciendo la verdad. Si tú crees que eso es justo para ti, que te estén diciendo mentiras. Pero si crees que te están diciendo la verdad, dale mente. Porque yo creo que nos habían engañado. Y lo siguen haciendo con muchos otros. Así que Dios te continúe bendiciendo.